¿Qué es lo que pidió Nehemías? De su desánimo, de su tristeza. Te pido por favor que tú oigas mi oración. Qué gran pedido. Quiero que oigas mi oración. Atender lo que pide. Es un cheque en blanco. De hecho, para el judaísmo, me leí en un libro, la palabra prosperidad no significa dinero. ¿Sabe qué es prosperidad para Israel? Y yo quiero esa prosperidad. Eficacia en la oración. El que realmente es próspero es aquel que cuando habla Dios le escucha. Y yo eso quiero llegar. Yo eso quiero. Nehemías capítulo 1. En el nombre del Señor Jesús. Si encontrás Antiguo Testamento, abrís, dejá abierto, me mirás y te quiero dar la introducción del mensaje de hoy. Ya había dicho yo hace un tiempo atrás de que iba a predicar sobre Nehemías. Las circunstancias fueron impidiendo que haga una serie de estudios sobre el libro, pero ya he predicado sobre las murallas de Jeremías, que es una predica muy, muy buena. Y hoy quiero hablar sobre este libro. Ya tal vez no lo haré uno detrás de otro, porque siempre hay algo que se interpone, pero quedan registrados los materiales y uno puede acceder a todas las prédicas. Hoy titulé el mensaje La oración de Nehemías, luchando contra la tristeza y el desánimo, ¿verdad? Porque así uno como persona, como familia, a veces como iglesia también, pasamos rachas, ¿verdad? Rachas buenas, rachas no tan buenas. Y cuando vos sos parte de una familia espiritual tan grande, todas las semanas hay alguien que necesita ayuda, alguien que está de luto, alguien que se enfermó, todos los días. Porque si tu familia es grande, hay más posibilidades de que algo pueda pasar. Si vos de repente eres una familia de 5 personas, mientras esos 5 estén bien, bien, todo bien. Pero si son 100, ya hay más posibilidades de que haya algunas novedades no agradables. Nosotros como iglesia, todo el año tenemos algo que hacer por alguien que está pasando mal. Pero hay veces que te viene un aluvión. Y ponerle hace un mes y medio que tuvimos lutos, enfermedades, operaciones de alto riesgo de niños que están con enfermedades, hospital aquí y allá, problemas de matrimonio. Y esta época del año, generalmente todo eso se multiplica emocionalmente, porque si alguien perdió un ser querido, esta va a ser la primera Navidad sin ese ser querido. Si alguien está con deudas, no da gusto pasar estas fechas con una mala situación económica. Y si alguien está experimentando un divorcio, una separación, lógicamente todo eso se acrecienta en esta época del año. Y hoy quiero darle un mensaje de aliento y de estudio y de aliento para que peleemos contra la tristeza y el desánimo. El libro de Nehemías, este libro vamos a empezar hoy a leer, que ya pido que leanlo de todos modos. Es la historia de un judío exiliado en Babilonia que tenía a cargo una enorme responsabilidad con el rey Artajerjes. A grandes rasgos le explico. Este hombre era copero del rey. Uno dirá, bueno, copero es como un mozo, como algo. No, el copero era el encargado de velar no por la calidad del vino del emperador, sino por la seguridad física del emperador. En aquella época no había rifles con precisión para matarle a un soberano o a algún líder a 200, 300 metros de distancia. En aquella época había hombres armados, equipados, que impedían que te puedas acercar a 100 metros a la redonda de un rey. Nadie tenía tanta fuerza para tirar una lanza a 110 metros de distancia, o una flecha, o un cuchillo. Tendría que estar frente a esa persona. Y frente a un rey no se paraba cualquiera. Entonces, la manera más efectiva y viable de matar a un emperador era envenenándole. Entonces, el copero del rey, que era Nehemías, era un cargo de alguien que gozase de la absoluta confianza del rey. Ahora, ¿quién es el que manda realmente? El que manda es aquel que tiene el corazón y la confianza del líder. Ese es el que tiene influencia. Y este Nehemías tenía y gozó, seguramente era un hombre de excelencia, un hombre de estudio, un hombre de preparación,
que fue ascendiendo hasta que llegó nada más y nada menos a ganarse la confianza del rey. Dijo: yo quiero que este sea mi copero, yo quiero que este sea el que pruebe el vino. Y decía: Nehemías, acá tenés el vino. Y él sí miraba: probaste, Nehemías, está todo en orden. Tomaba. ¿Se imagina si se filtraba el veneno y le mataban a Nehemías también? Pero la confianza era enorme y él estaba en una posición que no cualquiera puede alcanzar. No estamos hablando de cualquier hombre, como vamos a ver en el transcurso del estudio. El libro de Esdras y Nehemías, porque antes de Nehemías está un libro que se llama Esdras. Para el pueblo judío, por ejemplo, un solo libro. Pero nosotros hemos separado, nosotros digo como cristiandad, hemos separado los dos libros. Son dos historias, pero están muy entrelazadas, ¿verdad? Esdras lleva el primer grupo de exiliados. El contexto es que 70 años atrás Dios ejerció un juicio sobre el pueblo de Israel. Le envió a un soberano llamado rey Nabucodonosor de Babilonia, les conquistó al pueblo de Israel, les llevó a un montón de gente como siervos y esclavos y dejó un pequeño remanente en la ciudad de Jerusalén con un ejército velando ese lugar. ¿Le llevó a quién? A los guerreros, porque hacían armas, a los guerreros y herreros, a los intelectuales, a todos aquellos que podían tener una influencia importante, se les llevó a Babilonia. En aquella época también Daniel fue uno de ellos. Pero él dijo, el Señor, a través de Jeremías, que les llevaré, pero les volveré a traer luego de 70 años. Era ya los 70 años, Nehemías había nacido ya en Babilonia. Él no experimentó ese exilio traumático. Se imaginan lo que nos lleve, no sé, a China, a millones de paraguayos a ser esclavos y tenemos que aprender el idioma, la cultura, la comida, la distancia, la separación de la familia, algo absolutamente traumático. Pero los que nacen ya ahí van a sufrir menos porque es el mundo en el cual ellos nacieron. En ese aspecto, Nehemías era un nacido. Y Esdras fue un líder espiritual, un sacerdote, que llevó un primer grupo de exiliados, porque Dios ya estaba cumpliendo su promesa del retorno, y lleva y restaura dos cosas. Restaura el templo de Jerusalén, Esdras, y la adoración en el templo, lo cual era algo sumamente importante. Y Nehemías es un segundo retorno ahí nomás cerca, pero él va con otra función un poco más política, digamos. Él va para levantar las murallas de la ciudad, para ya ir estableciendo el regreso del pueblo de Dios, para volver a sitiar el lugar y también a poner en orden unas cuestiones civiles muy importantes. El principal es la usura. Había hombres multimillonarios judíos que prestaban a los pobres de dinero a alta usura y nunca podían prosperar, o sea, se explotaban a sí mismos. Y Nehemías, como un gran líder, fue y puso orden no solamente en la parte del muro, sino también en la parte civil o política de la ciudad. Pero podemos ver tanto en Nehemías como en Esdras que la centralidad de estas dos historias está en la palabra de Dios. O sea que Dios dice: en el medio está mi palabra, en medio de mi pueblo prevalece mi palabra. Yo cumplo mis promesas. Yo dije que voy a herir y castigar, pero yo también me voy a restaurar y voy a sanar. Y la centralidad de Esdras y Nehemías es la palabra de Dios. Y esto ya nos habla de que la centralidad en nuestra vida es la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice es lo que yo creo y vivo, y no otras cuestiones. Y también en el medio de la iglesia tiene que prevalecer la palabra de Dios. No, el centro no es la tradición, el centro no es la música, el centro no es la liturgia, el centro del culto cristiano es la palabra, la exposición de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, Nehemías, dice por ejemplo William MacDonald, miren qué resumen tan tremendo, porque Nehemías tiene que ver con el liderazgo. Ahí puede quitar muchísimos principios de liderazgo. Si alguien es un gerente, un político, un profesor, un director de un colegio, o inclusive un padre de familia, una madre que tiene hijos a su cargo, una abuela que tiene una familia que cuidar, va a quitar muy buenos principios de esta historia. Nehemías, dice William MacDonald, es un ejemplo admirable de liderazgo eficaz de un hombre espiritual. Nehemías no era un líder cualquiera. Nehemías era un líder espiritual.
Él tuvo una visión para lograr una meta. Esto es un líder. Yo papá, yo abuela, yo profesor de colegio, yo director de una institución, yo gerente general, yo pastor, yo presidente de la república, lo que vos quieras. Tengo una meta que quiero lograr. ¿Vos tenés una meta? Te pregunto. Después, ¿qué pasa? Analiza los problemas para llegar a esa meta. Decide tomar medidas apropiadas. Motiva a otros y comparte su visión. Y luego le integra activamente en esa meta. Delega autoridad, asigna tareas. Y luego supervisa la obra hasta que el proyecto sea ejecutado y terminado. Acá tenemos un resumen del trabajo de un líder. Es importante ver cómo él delega autoridad y asigna tareas. Este es un problema para crecer. Porque a veces el líder, como decimos nosotros en nuestra jerga popular, líder mango. Porque el mango, fíjate el árbol del mango, nada crece debajo de eso. Ni pasto. Porque las características de esa planta suelta algunos elementos químicos, las hojas, ¿verdad? Pero impide que crezca nada. Nada crece bajo un mango. Es un hermoso árbol frondoso, pero ni pasto crece bajo él. Entonces cuando alguien le dice a alguien, este es un líder mango, es un líder que no admite competencia. Cuando alguien está subiendo, ya corta cabeza, corta cabeza, corta cabeza. Eso es algo que no prevalece. Porque si vos no vas delegando autoridad, la obra no puede crecer y no puede haber alguien que tome la posta después de tu generación. Entonces, hay celos, hay competencia, eso es muy característico en el mundo, pero para nosotros los cristianos tenemos que ser formadores, discipuladores de líderes. Alguien que tome la posta, formarla a la gente. Ahora, Nehemías presenta cualidades fundamentales para que Dios le use como un líder de restauración. Acá quiero quedarme. Dios quiere que seamos líderes de restauración. Repito, no estoy hablando solamente de personas que tengan un liderazgo masivo. Estoy hablando de un papá. Un papá tiene que tener un liderazgo de restauración. ¿Qué pasa? Yo velo como padre que mi familia, si hubo un quiebre, sea restaurada. Yo velo, llamo, concilio, pido perdón, me humillo, hablo, aliento. Dios quiere que sus hijos e hijas, si son una madre también, si son una hija, no importa. Si Dios te está dando una gracia, quiere que vos seas un líder de restauración. Nehemías era un líder de restauración. Ahora, ¿qué características tenía Nehemías que podemos ver acá? Lo primero que yo vi, porque sinceramente yo no leí en ni un libro. Yo acá leí y le pedí al Señor que me hable porque tenía una carga por la gente que está pasando situaciones tan difíciles. Vos te vas, le visitas, voy a orar por vos, pero parece como que nunca sé lo suficiente como para que alguien sea fortalecido. Y digo, bueno, voy a dar la palabra de Dios. La palabra de Dios vive y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. Y esto tomarlo como un tiempo privado de consejería. Yo no sé si vos tenés un problema económico, un problema de luto, un problema de enfermedad, un problema de emocional. No sé, a lo mejor estás triste, desanimado, no sé, pero todo lo que te diga, no importa la situación que esté pasando, te va a servir si es que lo tomas. Y quiero alentarte en ese aspecto. Lo primero que tuvo Nehemías era empatía, ¿verdad? Porque él estaba bien, Vivía, ¿dónde? Gozaba del trabajo de altísima responsabilidad e influencia, él no necesitaba nada, pero tuvo empatía hacia la gente, celo de su fe y patriotismo. Nehemías, como todo buen líder, amaba a su pueblo. Porque hay líderes que no aman a su pueblo. Tienen la gracia, tienen el carisma, la gente le quiere, pero no le ama. Y cuando uno ama a alguien, cuando uno tiene influencia sobre alguien y no le ama, le va a terminar manipulando. ¿Me explico? A veces un marido tiene una esposa que le ama muchísimo y ¿qué hace él? Abusa, le manipula porque sabe que está atada emocionalmente a él. Pero si vos le amás, ¿qué haces? Le querés servir, ¿verdad? No buscas tu propia gloria ni tu propio bienestar. Me imagino que a lo mejor el punto de encuentro entre todos sería, por ejemplo, pensar en nuestros hijos, ¿verdad? Aunque hay hombres y mujeres que ni a su hijo le tienen ese amor empático, sino que le usa, le abusa, le manipula. Pero cuando una persona ama sanamente, le bendice a aquel en quien tiene influencia. ¿Me estoy explicando? También los que tienen el pastorado,
en lo político, en todo, pero hablando por nuestro tema, pastores que manipulan a la gente. Se dan cuenta de que le consideran un hombre de Dios, se dan cuenta de que el tipo tiene gracia, se dan cuenta que el tipo tiene alguna influencia fuerte y él empieza a manipular muy sutilmente para quitar todo lo que a él le agrade o quiera quitar de la gente. Eso es muy normal en nuestros días. Entonces el liderazgo sin amor es una gran manipulación, se convierte en eso. Vamos a mirar ahora cómo Nehemías, como todo buen líder que amaba a su pueblo, buscaba el bienestar de su pueblo. Uno tiene que buscar el bienestar de su familia, tiene que buscar el bienestar de su liderazgo. Si vos sos un gerente de una empresa, si sos jefe de un departamento, si sos un ministro, si sos un pastor, lo que vos fuera, tenés que buscar el bienestar de tu gente. Tenés que buscar. Ahora, vamos a leer la historia. Nehemías 1, 1 al 11. Yo les aliento a que lean todo el libro en sus casas, ¿verdad? Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quinleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado a la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, y yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, acá quitamos esas conclusiones que hemos hablado, porque fíjate que él preguntó, él estaba bien, él no tenía por qué, como no tengo problema, para que haya escuchar problemas, porque hablar con el remanente, con los que venían de la dispersión, era escuchar problemas. Pero él dijo: yo voy a salir de mi comodidad, estoy bien, gano un buen sueldo, tengo nada más y nada menos que acceso al más poderoso del mundo conocido, de toda Asia Menor, y acá yo estoy. No, él se interiorizó del problema de la gente. De hecho, me encanta el nombre de Nehemías porque significa Jehová ha dado consuelo. Él era un hombre que dependía de Dios. En el capítulo 1 y el verso 1 nos da detalles de en qué tiempo vivió. Fíjense el detalle, dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Esos detalles nos muestran que esto no fue una leyenda. Así como también aprendimos que el arca de Noé, el diluvio fue en tal mes, a quién, cómo. ¿Qué significa esto? Que la Biblia no es un libro de cuentos, sino que da datos para que alguien pueda corroborar que eso ocurrió en un momento determinado, en un espacio determinado, con alguien puntual. No es una leyenda, no es un mito, no es érase alguna vez o en algún lejano reino escondido. No,
Es algo clarísimo, es una historia, y por eso da todos los detalles para que pueda ser corroborado. El verso 2 y 3 nos cuenta el reporte de cómo estaba su pueblo en Israel. Están mal, están desanimados, están caídos, no hay murallas. El verso 4 nos muestra su reacción. Se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró a Dios. Ahora, la tristeza y el desánimo son emociones que todos vamos a pasar en algún momento, y todos, nadie puede decir: yo no sé lo que es el desánimo ni la tristeza. Es una emoción humana puesta por Dios, es la tristeza en este caso, que todos lo experimentamos en mayor y menor medida y en varias circunstancias de nuestra vida. ¿Quién no se sintió triste y desanimado alguna vez? Todos. Pero yo quisiera alentarte hoy a que no te quedes en ese estado de desánimo. La tristeza es inevitable, la tristeza está ahí. La tristeza tiene su proceso, no es mala, voy a hablar de eso dentro de un rato. El problema es el desánimo, el querer tirar la toalla, la amargura, ¿verdad? Vemos que Nehemías, y esto es el primer punto que tenemos que tener en cuenta si estás desanimado, es una decisión que tienes que tomar. Él no se quedó en esa etapa, él actuó. Él no permitió que esta situación lo agobie al punto tal de perder la esperanza. Porque si uno está en su tristeza, en su desánimo, digiriendo todo el día, retroalimentándose, en algún momento te vas a convencer cada vez más de que no vale la pena nada. El desánimo, ¿por qué viene? Porque a veces no logramos lo que queremos, nos causa una frustración y una tristeza. El desánimo viene porque no esperamos que ciertas personas nos hagan lo que no hicieron. El desánimo viene de una frustración de no haber logrado lo que creíamos que teníamos, que podíamos o que queríamos lograr. ¿Y quién podría decir: yo logré todo lo que quise en mi vida? Nunca nadie me decepcionó. No. Y también el desánimo viene por estar cansado. Si vos sos una persona que está todo bien en tu vida, trabajas bien, tenés una linda familia, tenés salud, pero trabajás y no descansás, trabajás, en algún momento dado se te va a manifestar el síntoma del desánimo en tu cuerpo. Es casi un recurso que tu cuerpo va a usar para que vos pares, porque cuando uno está desanimado, para, no quiere hacer nada. Y hay gente que trabaja tanto, que está todo el día afanosa, que cree que todo va bien, entra en esa hiperactividad que a muchos nos puede pasar, hasta que en un momento dado empezamos a tener síntomas que te van mostrando que algo no funciona. De repente estás triste, sin motivo incluso, estás desanimado, ves de manera negativa, empezás a tener reflexiones que no son bíblicas. ¿De qué sirve todo lo que hago? ¿Para qué sirve todo lo que hago? ¿De qué sirve esta vida? Porque es una manifestación del cansancio, incluso físico y emocional que tenés. Es por eso que he predicado, y lo digo acá para que la gente, si quiere escuchar, yo hablé sobre el reposo hace un tiempo atrás. El reposo, tenemos que descansar. El cristiano, no importa seas presidente de la república, no sé cómo vas a hacer. Si son cristianos, vas a descansar un día a la semana por lo menos. Físicamente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Cómo descanso físicamente? Bueno, un día a la semana, según de domingo, sábado, los días que uno pueda estar más libre, voy a dormir hasta la hora que yo quiera dormir, las 8, las 9 de la mañana, descanso. Voy a estar con mi familia. Descansar físicamente es: voy a irme a caminar, a hacer algo que me relaje. Voy a tomar un tereré en la vereda de mi casa o en el patio de mi casa, o me voy a ir a ese lugar que me gusta ir y voy a estar, en el buen sentido, ocioso. Voy a descansar. Voy a comer algo rico, algo que me guste. Esa es la parte biológica del ser humano. Pero también tenemos que descansar, y esto lo digo muy en serio, emocionalmente. ¿Qué significa? Tu día de descanso, si lo vas a hacer como la Biblia dice, no solamente es dormir bien, comer rico e irte donde vos querés irte. Implica no
quiero escuchar problema hoy. Y para los que son adictos a los problemas, pues vas a tener que manejar tu adicción a estar siempre con algún problema, porque hay gente que no está feliz sino infeliz. Hay gente que no tiene un problema, quiere uno. Entonces vas a tener la disciplina emocional, porque es una patología de que yo tengo que tener un problema para sentirme que estoy activando en algo. Un día donde le vas a decir a tu esposa, a tus hijos, a tu marido, a quien fuera, hoy no quiero escuchar problema y desgracia. Es muy común entre los latinoamericanos, nuestra cultura, de que nos encontramos y la primera palabra que nos decimos es una desgracia de alguien. Inclusive amigos que se encuentran, dos amigas se encuentran después de 40 años, es compañera de colegio y tienen 60. Hola fulana, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien. Y bien, ¿cómo anda? Y acá enviudé hace 4 años. ¿En serio? Sí, mi hijo es drogadicto, híjole. Y la hermana y la amiga fulana, no, y ella murió así, se accidentó. Es el hola, ¿qué tal? De la gente que se ve después de 40 años. Nos encontramos en una reunión y lo primero es: ¿te enteraste de lo que pasó en un lado? ¿Te enteraste de lo que pasó? Es una cosa patológica. Estamos súper bien, nos despertamos, estamos bien, hoy un día, un lindo día. Se te ocurre entrar en las redes sociales. Ahí nomás ya escuchaste de que hay un tiroteo no sé en qué parte del mundo y eso puede terminar la Tercera Guerra Mundial. Ya te estresaste. De verdad les digo, ustedes se reirán, pero esto es una enfermedad. Es una patología que no está. Por eso es que esta sociedad, la occidental, la nuestra, Estados Unidos, Canadá, toda Sudamérica, Europa, no tenemos guerra, no tenemos hambre, por lo menos el promedio, no tenemos, ahora ya no tenemos ni una pandemia ni nada, aunque lo vivimos hace 5 años, 4 años atrás, pero aún así teniéndolo todo, esta es la generación que no se preocupa qué tiene que comer. No nos preocupamos, por lo menos vamos a hablar los paraguayos, no nos preocupamos en general. Sé que hay gente con necesidad, pero generalmente no tenemos preocupación de qué vamos a comer. No tenemos preocupación de que va a haber una guerra, que va a haber una bomba que va a explotar en algún shopping. No tenemos miedo de que venga un huracán, que venga un terremoto. A veces trabajamos bien, estamos sanos, estamos en cierta plenitud de la vida, pero no estamos contentos. Estamos tristes, estamos animados. La gente hasta se suicida. Y vos decís, ¿qué pasó? Porque hay una espiritualidad playa. O no hay espiritualidad directamente. Nos deprimimos, ¿sabe por qué? Antes, por ejemplo, nuestros abuelos, nadie se estresaba porque no se podía ir a Cancún en enero. No había eso. Y disfrutaban, pero al máximo disfrutaban Chololó. Y lo digo muy en serio. Irse de paseo con el ómnibus, con toda la vecindad, la gente humilde. Pero hoy las redes sociales nos muestran un mundo absolutamente ficticio. Tenemos todo, pero vemos un multimillonario, cómo vive un rico, vemos los influencers, lindos, lindas, cuerpazo, un matrimonio maravilloso, aparentemente, no lo sabemos, es lo que las redes nos muestran. Y empiezo a compararme por todos lados. Hay gente que está deprimida porque no tiene el aspecto físico que quisiera. Hay gente que está deprimida porque no se puede hacer una lipo. Hay gente que está deprimida porque no hay más pasión en su matrimonio, entiéndase. Hay gente que está deprimida porque no tiene dinero para irse a algún otro país del extranjero este fin de año, en 2 meses más a vacacionar. Deprimida, desanimada. Vivimos en un mundo absolutamente superficial y tenemos que hacer algo para contrarrestar toda esta podredumbre que entró, porque entra más podredumbre porque estamos más tiempo en las redes sociales que solo en nuestras Biblias. Estamos más tiempo pensando en lo que nos falta que en lo que nos sobra. Y ahí está el desánimo. Pero a veces también son desánimos verdaderos. Murió alguien que amamos. Nos detectaron una enfermedad difícil. Mi matrimonio está en peligro. Mi hijo me causa problemas. Y esa gente también está desanimada. Pero con justa razón. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Él actuó para no perder la esperanza. ¿Y qué hizo? Buscó a Dios en oración. Hoy tengo un mensaje sencillo para darle. Yo les pido, por favor, esto en serio. Les ruego a ustedes, les ruego a Dios
Si vos me decís dentro de 15 días, pastor, estoy súper desanimado, yo te voy a preguntar esto nomás, ¿estás orando? No, no hay nada que hacer. Pastor, no puedo orar, busca un compañero de oración. Hay una agenda de oración. A lo mejor te cuesta orar, pero puedes estar en un ambiente de oración. Yo sabes a veces qué hago cuando no tengo ganas de orar y estoy desanimado. Le digo a mi esposa, Lilian, ora por favor. Yo me quedo callado. O le llamo a un pastor amigo y le digo, ¿puedes orar por favor? Estoy en un ambiente de oración. Oro en mi auto. Paso, de repente viene en mi mente, Señor, te entrego esta situación. Me viene a la mente, esto no va a pasar. Sí va a pasar, Dios va a hacerlo, Él lo puede hacer. Me aferro a las promesas. Porque Nehemías hizo eso. Nehemías dijo, todo está mal, Señor. Pero yo me acuerdo, porque mis padres me contaron, que tú dijiste que 70 años duraría el exilio y luego regresaríamos a nuestra tierra. Y ya son 70 años. Y aunque las circunstancias me digan todo lo contrario, yo me aferro a tu promesa. Que ahora, en algún momento, entre este y el año que viene, 1 o 2 años más, vos vas a cumplir tu palabra. Hoy en día nosotros no estamos en un exilio, pero tenemos la palabra de Dios. Y podemos decir, por ejemplo, esto no puedo más. Sí, a lo mejor no puedo más, de verdad no puedo más. Pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, yo soy débil, sumamente débil. Gente, si ustedes quieren ver a una persona que se siente débil, ese soy yo. En todos los aspectos. En todos los aspectos me siento débil. Pero la Biblia dice, diga al débil, ese soy yo, fuerte soy. Tomo una decisión. Tomo una decisión. Entonces, toma una decisión. Yo le suelo decir a mi hijo y tiro esto y le digo siempre esto. Si alguno de mis hijos está en una situación difícil, ya no estoy yo, ya soy un hombre adulto, grande, está en otro país del mundo, sufrí una situación difícil en cualquiera de tu vida y te agobia, porque hay veces, los que ya tenemos algunos años de vida, ya hemos experimentado a veces que se te va la respiración ante una circunstancia difícil. Arrodíllate y orá, mi hijo. Ahí mismo, 5 minutos, yo te garantizo, y acordate de mí si no estoy más, vas a empezar a tener consuelo. Arrodíllate y orá. No puedo orar, voy a llorar. Arrodíllate, Señor. Yo lo he hecho muchas veces, Señor, ni terminé de decir, te quiero entregar mi dolor y ya empecé a llorar. Y lloré. Y después de un rato, gracias, Señor. Me aferro a tu palabra, decido creer, hecho pelota salí de tu baño, de tu pieza, secate tu lágrima y por fe, el justo por la fe vivirá. Seguí caminando, porque los que tenemos ya ciertas cantidades de décadas encima, sabemos esto. Nunca más voy a encontrar una persona como esta. Encontraste una persona como esta y mejor. Esto ya no tiene solución. Y hubo solución. Sin esto me muero, no te moriste. Pero cada nueva oportunidad que tenemos de entrar en problemas, creemos que ese sí es el último problema. Este sí me va a vencer. Y no es así. No es así. Hace unos años vino una persona, voy a decir sin decir ningún dato porque quiero ser respetuoso. Vino una persona y yo vi, creo que era un domingo cuando teníamos 2 cultos nomás todavía, a la mañana y a la noche, pero ni se llenaba. Y por allá se sentó una chica y yo dije, vi uno de los rostros más tristes que vi en mi vida. Estaba tristísima la mujer. Al terminar el culto ella siguió quedándose ahí. Yo me acerqué y le dije, te voy a decir algo en fe. Este no es el final de tu historia, le dije yo. Y lloró. Después de un tiempo ella pidió hablar conmigo y me contó que ella estaba triste porque se había enterado que tenía HIV. Y cuando le dije yo, este no es el final de tu historia, ella dijo, yo voy a morir, pero tomé eso y caminó. No murió. Se casó. Tiene hijos. Su marido es sano. Su hijo es sano. Sus hijos son sanos. Ella se congrega. Siempre tiene el virus, pero totalmente atenuado. Y puede vivir 40 años más. Una palabra tuya bastará para sanarme.
A veces buscamos sanidades físicas y está bien, quien no lo quiere, pero hay veces que yo entiendo, Señor, mi sanidad física va a empezar a manifestarse cuando yo tenga sanidad espiritual y emocional. Él buscó a Dios en oración, pero ¿qué pasó? Primero vino el shock, lloró e hizo duelo. Lógico. Uno no puede recibir una noticia y ve mal ahí. Bueno, está ahí en Dios. Bueno, no. Lloró e hizo duelo. ¿Qué hizo después? Reflexionó. Si vos estás en una situación difícil, te quiero decir primero, llorá. No tengas miedo de llorar. Soltá. Segundo, reflexiona. El tercero tal vez no te guste, pero mucha gente no lo hace por temor, pero no tengas temor. Deja que el dolor tome su lugar en tu vida. Hay gente que como la pelota tira 20 metros adelante, cuando llega la pelota tira otra vez porque no quiere asumir, tiene una negación. No. Anímate a dejar que el dolor tome su lugar en tu vida. Dios permitió, Él es soberano, sea lo que fuera que estás pasando. Parate frente a tu dolor y que haga lo que tenga que hacer. El dolor también cumple una función. La tristeza cumple una función. No es pecado la tristeza. Jesús estuvo triste. Dios manifestó tristeza. El Espíritu Santo se contrista. Lo que Dios condena es la amargura, no la tristeza. La tristeza nos hace reflexivo, nos humilla, nos lleva al arrepentimiento. Deja que el dolor tome su lugar en tu vida. En primer lugar, viene el shock, llorá, enfrentar el momento, reflexionar, deja que el dolor tome su lugar, asumir la situación. Esto es lo que me está tocando, esto es lo que Dios quiere que permitamos. Una vez mi hermano el pastor Adolfo hizo una gráfica muy elocuente. Teníamos un amigo que tenía un problema matrimonial muy grave, pero lo iba ocultando, parchando, pero ya todos veíamos que eso ya no tenía más salida. Y yo le dijo a Adolfo, anda al desierto, porque Dios nos llama al desierto. Vos estás así como en la puerta de una muralla de Jerusalén, ponele, y el desierto está allá. Ese viento solano, como esas películas de cowboy, así pasa, es así, esos arbustos. Sequedad, calor, no hay nada, todo es igual. Y vos estás así, en la puerta atajado, y Dios te está empujando. Y vos estás así, atajándote. Salí, que Dios te envíe una nube, que te envíe un muro de fuego, que te haga llover maná del cielo, que Él te provea, porque Dios te sostiene en el desierto. Dios sostiene a su hijo en el desierto. Y hacé nomás ya. El que está atrás tuyo dice, bueno, ponete a un costado y ya me voy, ya asumo esto, me voy ya. Y dejo ya que empiece ese proceso una vez por toda mi vida que Dios tiene para mí. Que más que menos se ha encontrado una situación, pues muchos tienen una negación. No es así. No. Rechazo en el nombre de Jesús. No. Hay cosas que no podemos rechazar, pues ya están. Muchas cosas el evangelicalismo nos enseñó mal. El evangelicalismo es rechazar, negar, no tomo esto, no. Hay veces que sí, sí, Señor, esto es lo que me está tocando. Acá estoy, Señor. Anda a llorar, anda a orar. Deja que el dolor tome posesión, o posición, mejor dicho, de tu corazón. Y luego, ¿qué vas a hacer? Toma una decisión. ¿Cuál es la decisión que tomar, pastor? Te voy a decir cuál es. Este no va a fallar. Un duelo. ¿Y qué posición puedo tomar? ¿Qué decisión? Un divorcio. No quiere saber nada de mí, mi pareja. Sin trabajo. Mi jefe me echó. No hay más nada que hablar. No. Hay algo que vos podés hacer. Hay algo en que nadie te puede quitar. Buscarle a Dios en oración. Buscarle a Dios en oración. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 46:1? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Me acuerdo de este versículo con tanto cariño porque en mi casa de soltero, cuando yo era niño, había una pintura que era una pintura que uno compraba en las librerías, te decía, y mostraba así 3 personas así en una tormenta, abrazados así, el viento fuerte, y decía el versículo: Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en la tribulación. Hasta hoy día me acuerdo de eso. Pero también David fue un hombre tremendo. David fue un hombre, oiga, David no sabe lo que es que se le pongan los cuernos. Sí, se le puso, por su propio hijo. David no sabe lo que es tener hijos problemas. Incesto, asesinato entre ellos, intriga. David no sabe lo que es tener la presión de la gente, rey y profeta. David no sabe lo que es la muerte de un amigo, Jonathan. David no sabe lo que es la muerte de un hijo, 3. Y él tenía un corazón para con Dios. David no sabe lo que es caer en este pecado que tanto me avergonzó. Sí, cayó y muy feo. Siendo un líder, tapa de diario fue su pecado. Porque él era el rey. Vergonzoso pecado. Pero él hizo algo que todos tenemos que hacer. Él caminó un día a la vez. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Un día a la vez. Un día a la vez. Un día más. Este domingo nuevamente. El siguiente. Dios está conmigo. Si Dios permitió, Dios me va a quitar. Justamente ayer me envió un hermano acá a la iglesia una reflexión que quiero compartir con ustedes. Tremenda reflexión. Un predicador ancianito norteamericano en inglés, la traducción abajo decía: ¿ustedes saben cuál fue el pecado más grave y más grande que cometió el ser humano? ¿Ustedes saben cuál fue? El peor pecado, ¿saben cuál fue? El haber matado a Jesús. Ese fue el peor pecado que el hombre pudo haber cometido desde la caída del Edén. Ningún pecado es tan vil como aquel que mandó a Jesús en una cruz. Tenemos claro eso, ¿verdad? ¿Vos sabés cuál es la mayor bendición que el hombre puede recibir en este mundo? ¿Cuál es la mayor bendición de la Biblia? ¿Sabes cuál es? La muerte de Jesús. El peor pecado, la muerte de Jesús. La mayor bendición, la muerte de Jesús. ¿Y qué te muestra esto? De que aún de las circunstancias más terribles que pueda estar viviendo, Dios puede quitar lo mejor. De la situación más baja del pecado que pudo haber llegado al hombre, que fue el sumum, el tocar fondo de verdad, de ahí Dios quitó hasta la cúspide la mayor gloria. Entonces Dios puede, aunque vos no lo entiendas, aunque tu lógica no te muestre nada, Dios puede quitar lo mejor de esta situación que vos estás viviendo. Por eso David dijo en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esto tenemos, para entender, tenemos que ponernos en ese lugar. Escuchen. David era un líder militar y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué? Porque él estaba en el valle, en la planicie, peleando con su ejército. Su ejército estaba perdiendo. ¿Y qué hacía un general? Alzaba su ojo a los montes para ver si empezaban a aparecer soldados, caballos que vengan el refuerzo a ayudar. Entonces su esperanza era, mientras peleaba, de que aparezca por fin el ejército que venga a ayudarnos, ¿verdad? Porque de los montes podía venir, no podía ir a otro lugar porque el valle del otro lado no se podía ver. Entonces miraban el monte mientras peleaban. ¿Qué momento llegan los refuerzos? Y David miró y dijo: alzaré mi ojo a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y no venía nadie. Y ahí él dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Quién es Jehová? El que hizo los cielos y la tierra. Ese es mi socorro. Le hizo una llamada, no me respondió. Le envió un mensaje, me dejó en visto. Ya me bloqueó luego. Mi jefe no me atendió. Me contaron que mi marido ya se le vio con otra. Mi hijo está en la peor circunstancia. ¿De dónde vendrá mi socorro? Le voy a llamar al pastor. Tampoco me atendió el pastor. No sé, tenía cosas que hacer, no sé, o tenía otro problema. Le voy a llamar a aquel amigo que me dijo: contad conmigo cualquier cosa. Nada. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así, desnudo como estoy, yo confío en el Señor, dijo el salmista. Jesús, cuando estaba triste, oraba.
Los versos 5 al 11 nos muestran la oración poderosa. Apela rogando al Dios Todopoderoso, fíjense, a un Dios fiel y misericordioso. Y Nehemías arranca su oración de una manera que se nos puede pasar de largo. Dice: Dios de los cielos. Está bien, Dios de los... No. Dios de los cielos es algo intencional. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos tenía referencia con una expresión habitual de Israel que decía el Dios de todas las naciones de la tierra. Como él quería llegar a Jerusalén y tenía que actuar sobre Artajerjes para que le dé gracia, entonces como que él dijo: Dios, vos que estás sobre Artajerjes, estuviste sobre Nabucodonosor, que está sobre todos los imperios y sobre todos los gobiernos hasta Jerusalén, e incluso en Jerusalén, vos dominás la tierra, vos estás encima de todo y de todos, a ti clamo. Dios está por encima de la cabeza de ese juez. Dios está por encima de la cabeza de ese hombre o esa mujer que te persigue. Dios está por encima de la cabeza de aquel poderoso que a lo mejor está haciendo una injusticia contigo. Dios está por encima de la cabeza de aquel a quien vos le debes o te debe a vos, o aquel que te está haciendo una injusticia. Apelá al Dios de Israel, sufrí afrenta con longanimidad hasta que veas la mano de Dios actuar sobre tu vida. Fíjate nomás, por ejemplo, Esdras 1:2. Hay un libro anterior nomás para corroborar que Dios tenemos nosotros. Esdras 1:2 dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Así oró Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Entendés? Y el 5:12 dice: mas después que nuestros padres provocaron a ir al Dios de los cielos, Él lo entregó a mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó la casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Siempre que el pueblo de Israel oraba como el Dios de los cielos, habla de un Dios que está por encima de reyes. Por eso es que él oró al rey de los cielos, porque la oración final de Nehemías era esta: concédele gracia delante de aquel varón, porque yo servía copero al rey. O sea, dame gracia delante del rey. Ábreme puerta delante del rey, que cuando el rey me mire, y esa es otra prédica, cómo él se acerca, que el rey le pide, que le da al rey. Dame gracia delante del rey. Qué importante es conocer a Dios. Nehemías lo conocía, entendía su soberanía, entendía su juicio, pero también su misericordia. Él entendía que él era fiel a lo que había prometido. Hacía 70 años ya que él dio un juicio contra Israel y lo cumplió. Sabía que ese tiempo se había cumplido, 70 años, y Dios empezaba a cumplir sus promesas. Él no dejó de creer cuando vio las circunstancias. Él se aferró al poder, la misericordia y la fidelidad de Dios para pedir. Entendía también que Dios sostiene y fortalece de manera especial a los que le son fieles, a los que mantienen su fidelidad hacia Él. Dice que Dios tiene misericordia hacia los que le aman y guardan sus mandamientos. El verso 6 ruega a Dios que Él escuche. Insiste en que le busca día y de noche. No se trató de una oración corta, esporádica. No. Él estaba hablando de un clamor, de una insistencia, de una búsqueda sincera. De hecho, dice Mateo 7:7-8: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Acá habla de insistencia. El profeta Jeremías, que anunció la deportación, dijo en Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Hay una historia que no es bíblica, pero que grafica muy bien lo que significa buscar de todo corazón. Un hombre que era escéptico dijo: quiero encontrarle a Dios, y cada tanto le buscaba a través de una oración, a través de una lectura. Buscaba, cada que se acordaba buscaba de Dios, por si hay algún Dios, pero nunca lo encontraba, nunca sentía. Y va y le dice a un líder espiritual, a un maestro: yo quiero encontrarme con Dios y no lo encuentro. ¿Y cómo lo busca? Y aquí y allá, cada que me acuerdo. Perfecto.
Yo te voy a asegurar que te voy a mostrar el camino para encontrarte con Dios, pero tenemos que hacerlo mañana en el río. Le citan en el río, va el maestro, entran hasta la cintura y le dice él: ¿me vas a bautizar? Le dijo: no precisamente, pero permitime, le dijo. Al meterle bajo el agua empezó a forcejearlo de tal manera que él estaba a punto de ahogarse, y cuando estaba ya por perder el conocimiento, le quita de vuelta y él se abocanada. Y ahí le dice el maestro: cuando le busques a Dios como buscaste esa bocanada de aire, lo vas a encontrar. No es así nomás. Torombó la mente. Aquí, acá, allá, no. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo corazón. ¿Qué tan importante es Dios en tu vida? Mira, cuando vos paras tu día para orar. Porque mucha gente dice, como esta niña, por ejemplo, no puede venir a la iglesia si ella tiene que estudiar matemática, química, física. Ella es mejor alumna, no puede venir a la iglesia. Pero hay gente adulta que dice: yo no puedo orar, pastor, estoy como loco todo el día. Pero Martín Lutero decía: hoy tengo tantas cosas que hacer que apenas podré orar 3 horas. Y yo creo que el reformador tenía mucha más responsabilidad que nosotros. El punto es esto: yo tengo muchas cosas que hacer, pero paré 10 minutos al mediodía, paré 15 minutos a la noche. ¿Sabe qué le estoy diciendo a Dios? Aunque tengas 1000 cosas que hacer, Señor, nada más importante que estar en tu presencia un rato. Pero cuando vos pasaste todo el día sin hacer nada y 2 y 3 días porque tenés 1000 cosas que hacer, ¿sabes qué le estás diciendo a Dios? Tengo tantas cosas importantes que hacer que trivialidades como estar contigo no tengo tiempo. Así nomás. Orá. Buscá compañía de oración. ¿Cuántas veces te dije? Orá. Orá en tu coche. La otra vez mi mamá, su auto tuvimos y llegamos a un lugar y prendí: mamá, no anda tu radio, hombre. No quiero arreglar. ¿Y por qué? Porque voy a dejar de durar si tengo radio. La choré. Cuando yo iba a salir de mi barrio siempre, ahora ya es un poquito menos problemático, siempre un problema por el tráfico que hay. Era 10, 15 minutos así para salir de tu barrio porque no estaba el superviaducto, era un desastre. Y yo me volvía loco a la mañana y me ansioso y me ponía nervioso. Y tengo un pastor amigo que vive en el mismo barrio que es muy espiritual. Y le dije: vos no te vuelves loco toda la mañana a tratar de salir esos 10 minutos que la gente no te da lugar y se te queda enfrente pudiendo haberte dado 5 metros para que vos pases y descongestionar este lugar? No, me dijo, la verdad es que yo aprovecho y oro, amigo. Veo una oportunidad que Dios me da de estar 10 minutos orando. Entonces, todo está en el cristal con que uno lo mire, ¿verdad? Digo yo, la actitud del corazón. Vemos en los versículos 6 al 11 que confiesa humildemente su pecado, la de su pueblo y la de su casa. No fue duro de corazón, no se excusó. Él no dijo: mis padres pecaron y yo paso las consecuencias. No. Él dijo: yo pequé. Mis antepasados pecaron, todos pecamos. Él fue humilde, sin pliegue, sin excusa. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, el que lo justifica, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y también dice 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora termino con esto. El verso 11 nos muestra su pedido. ¿Qué es lo que pidió? ¿Qué es lo que pidió Nehemías? ¿Él sabe qué pidió? Señor, te pido algo. De su desánimo, de su tristeza. Te pido por favor que tú oigas mi oración. Qué gran pedido. Quiero que oigas mi oración. Atendé lo que pide. Es un cheque en blanco. De hecho, para el judaísmo, me leí en un libro, la palabra prosperidad no significa dinero, que los evangélicos nuevamente lo resumimos todito en plata. Otra vez, que muchos
que mucha mentira hemos escuchado en los púlpitos había sido. Prosperidad, plata. ¿Sabe qué es prosperidad para Israel? Y yo quiero esa prosperidad. Eficacia en la oración. Para Israel, el que realmente es próspero es aquel que cuando habla Dios le escucha. Y yo eso quiero llegar. Yo eso quiero. Señor, sé que tu voluntad no es la mía. Sé que muchas veces yo no tengo tu misma sentir. Sé, Señor Dios, que tal vez haya vanidad en mi corazón. Esto que quiero no es algo fundamental. Pero Señor, te pido por favor, Padre, oye mi oración. Respóndeme. Y que cuando vos me respondas yo entienda. Que puede ser un no, que puede ser ahora todavía, que puede ser ya. Pero lo que no quiero, Señor, es que algo que hace rato tenía que tener no lo tenga por falta de fe.